Aquí comienza Conversaciones Solidarias, un encuentro con personas que durante la pandemia han dedicado su vida a trabajar por los demás. Personas que en esta situación han sacado el empuje y la fuerza para ser solidarios, apoyando en las situaciones más comprometidas y difíciles. Desde la fábrica de Estrella de Levante, Conversaciones Solidarias, un punto de encuentro para conocer sus historias, aprender y sobre todo agradecer que la solidaridad sea parte importante de la respuesta de la sociedad frente al COVID-19. Un programa que presenta y dirige Javier Ruiz. Episodio 5 de Conversaciones Solidarias en la fábrica de Estrella de Levante, en esta magnífica azotea a la que ya después del verano teníamos muchísimas ganas de volver. Y hoy además, ya saben que este programa trata sobre solidaridad y hoy tenemos lo que podríamos llamar el sobresaliente cum laude de la solidaridad, la gente de Cruz Roja Española en la región de Murcia. Están con nosotros hoy en este programa, en esta azotea de Estrella de Levante, dos voluntarios de Cruz Roja Española. El primero se llama Luis Carlos, está aquí a mi lado. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La segunda se llama Esther. Hola Esther, ¿cómo estás? Buenos Vamos a hablar un poco con vosotros de lo que hacéis, porque lo primero, sois sanitarios, aparte de trabajar como voluntarios en Cruz Roja, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy docente, precisamente de certificado de profesionalidad de la rama sanitaria. De la rama sanitaria. Y compaginas ese trabajo en la docencia, en la rama sanitaria, con labores en Cruz Roja, ¿de qué tipo? Así es, de forma voluntaria, tanto social como de emergencias y como sanitaria. Cuéntanos algún sitio donde particularmente te sientas orgulloso de haber estado colaborando con Cruz Roja. A ver, el hecho ya de participar en Cruz Roja me hace sentir orgulloso, no voy buscando tampoco que se me reconozca, ¿no? el hecho de estar ahí, lo hago de forma altruista y de forma voluntaria, pero lo último y más reciente fue, por ejemplo, la llegada de los afganos a Torrejón de Ardoz, que estuvimos en el aeropuerto de la base militar de Torrejón, y estuvimos ahí recepcionando a los afganos con un equipo sanitario durante el momento 36 de la horas, sí. caída de los últimos pueblos y de las últimas ciudades en Afganistán, la entrada ya directa de los talibanes, esa salida masiva de refugiados que se produjo y los que llegaron a España, esas imágenes que vimos, y allí estabas tú. Sí, ahí estuvimos interviniendo, estuve yo, interviniendo un equipo de Murcia, compuesto por un médico, enfermero y 2 técnicos en emergencias sanitarias. Y la verdad que fue una situación pues muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Un servicio de 36 horas prácticamente, casi ininterrumpidas, iban llegando aviones, y el escuchar todas esas historias que escuchábamos, ¿no? de esta gente que salía de su país y buscando un mundo mejor, ¿no? Cuéntanos una de esas historias, una que te acuerdes, que te impactó particularmente, que la conozcan nuestros oyentes. Más que una historia en sí, una imagen que se me quedó grabada, ¿no? Nosotros íbamos recepcionando a todos estos migrantes, llegando a la base aérea y demás, y ya cuando estaban en el campamento, tú veías a los niños sonriendo, ajenos a lo que sucedía, ¿no? Y de repente te hablaban en inglés que te hablaban en castellano, ¿no? Y tú, hola, hello, tal. Entonces, esa felicidad que transmitían esos niños, ajenos a la situación de por qué huían de su país, o sea, eso me quedó bastante marcado, ¿no? Bueno, son muchas cosas las que un voluntario de Cruz Roja vive. Me contaba Esther antes que ha estado participando. Esther, ¿tú eres sanitaria en ejercicio? Sí, actualmente estoy trabajando en urgencias del Hospital de la Risaca. Hemos tenido ya un episodio de conversaciones para hablar de los sanitarios, así que no te preguntaré por esa parte durísima que habéis vivido los sanitarios y que estáis viviendo todavía realmente con la pandemia, pero sí te quería preguntar por cuál es el momento en el que tú decides o cómo finalmente acabas poniendo tus conocimientos como sanitaria para ayudar también en Cruz Roja. ¿Cómo te decides a dar ese paso? Pues sí que fue un poco a través de mi padre, porque él también es voluntario. Y bueno, él siempre me contaba todo lo que hacía en Cruz Roja y al final pues acabé animándome, y sí que los días que iba teniendo libres pues aprovechaba para empezar a hacer cosas, y empecé a hacer actividades, preventivos, acudir al tema de patera, y bueno, pues al final cada vez pues va haciendo un poquito más. ¿Qué es preventivo? Lo digo porque hay gente que a lo mejor la terminología puede no conocerla. Pues cuando hay alguna carrera o algún concierto, algún así evento en el que siempre os vemos por allí, necesitan. ¿verdad? Sí, sí. ¿Y has estado en el tema de las pateras también aquí en la región de Murcia? Sí, también. ¿En el puerto de Cartagena, por ejemplo? En Cartagena, en Escombreras.
Cuéntanos, igual que le pedía a Luis Carlos, cuéntanos, Esther, alguna imagen que recuerdes de esa situación, en ese muelle del puerto de Cartagena, la llegada de las pateras, en ese barco rojo de salvamento marítimo, cuando desembarcan, ¿qué sensaciones te produce? ¿Qué recuerdas de ese momento? Pues siempre lo que más me sorprende ahí es cuando llegan familias, que llegan a veces bebés y muchos niños pequeños, y es lo que siempre se me queda más la imagen, porque son los más indefensos. Ujú. Es invita a la reflexión de por qué están ahí, por qué han tomado ellos la decisión de poner en riesgo su vida junto a la de sus hijos tan pequeños, Sí, en un es viaje que que puede ser mortal, ¿no? sí, se arriesgan un montón y eso, que luego los ve y los niños es como ellos llegan y nada, como si estuvieran en un patio ahí, por ahí corriendo, como si nada. Pero para mí es lo que más me llama la atención, ver a los niños ahí da mucha pena. Esa Sí. inocencia, ¿no?, de la que hablabas tú antes, Luis Carlos, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí, he coincidido también con ella en ayuda humanitaria con migrantes llegados a costa, y lo que dice, el jugarse la vida para buscar un futuro mejor, ¿no? Tirarse 3-4 días en la mar de navegación, a sabiendas que puede volcar la embarcación, a sabiendas de que pueden quedarse sin combustible, y cuando lo recibes en puerto, dándoles esa manta, dándoles ese zumo, parece una tontería, un zumo, unas galletas, el que se eche ese alimento a la boca, y luego el hablar con ellos, el cómo van a encaminar su nuevo futuro, pues te hace reflexionar mucho, ¿no?, de dónde estamos y lo que sufren los demás. No sé si os acordáis de esa imagen, no recuerdo si fue en la valla de Melilla, en alguna de las últimas crisis humanitarias en cuanto a inmigración que hemos vivido, esa voluntaria que abrazaba a un chico. Sí. No sé si habéis sentido alguna vez esa sensación, si ahora con las limitaciones de la pandemia se puede hacer menos. No sé si os ha pasado alguna vez una situación parecida, Esther. Hombre, pues siempre llega y ve a personas a las que los ves más indefensos y te tiras corriendo. La verdad que esa imagen, esa va a quedar para siempre, y la verdad que a nosotros nos pasa muchas veces. Ahora sí que con el tema de la pandemia, pues lo piensa un poco más, pero vamos, nosotros es que vamos donde hace falta y a lo que haga falta. A veces que ni lo piensas, te sale solo. ¿Qué os dicen? ¿De qué habláis? Porque me imagino que muchos a lo mejor pedirán comida, pedirán agua, preguntarán dónde están. ¿Qué os dicen? Y muchos sobre todo preguntan qué va a pasar con ellos, dónde los van a llevar, sobre todo eso. Lo que pasa es que también se limita un poco con el tema del idioma, porque muchos no hablan español, entonces pues, bueno, sobre todo pues lo básico, te preguntan la comida, de qué va a pasar con nosotros y poco más. Y en esa situación, ¿con qué claves trabajas? Es decir, ¿qué tienes que hacer para llegar a comunicarte con una persona? Uno, que no te entiende. Dos, que prácticamente no sabe dónde está. Porque me imagino que los refugiados afganos de Torrejón, Luis Carlos, no sabían ni dónde estaban prácticamente. Sí tenían una ruta, porque ellos tenían, dependiendo con los países que habían colaborado, ¿no?, tenían ciertos países para poder salir, ¿no?, de Afganistán. Pero hay algunos eran como zona de paso y otros eran para instaurarse y quedarse en España. Entonces su problemática, por ejemplo, era sus titulaciones universitarias, sus oficios que tenían allí, si lo podían ejercer aquí en España para valerse por sí mismos. No querían, o sea, querían ser autosuficientes, no querían tener que estar tirando el sistema o que les estuviesen ayudando de forma innecesaria, ¿no? Pero bueno. O sea que sois, digamos, el primer contacto que tienen esas personas con lo que ellos creen puede ser su nueva vida. Exacto, sí, sí. Nosotros aquí lo que hacemos es darles una orientación, una mediación y facilitarle todo para que puedan, que sean autosuficientes. Es decir, hay que homologar estudios, se te ayuda con homologación de estudios. Hay que buscar un trabajo, se te ayuda buscando un trabajo. No dándoles una ayuda económica, que sí que se les da también, si hay que dársela, ¿no?, pero directamente, sino darle las herramientas necesarias para que ellos puedan tener su propia vida en este país. Me ha contado la gente de Cruz Roja, antes de hablar con vosotros, que también ocurre en muchos casos el fenómeno de que algunos de estos chicos que vienen, por ejemplo, a las pateras, luego se quedan trabajando en Cruz Roja, por ejemplo, como intérpretes, porque claro, el escollo del idioma es importante. Yo no sé, vosotros sí, en principio no habláis idiomas que podían hablar ellos. Trabajamos hay voluntarios y personal laboral en Cruz Roja que hablan árabe y francés. Entonces yo domino un poquitín francés
y más o menos el hecho de que comunicarte al final, el idioma no es una barrera, ¿no? Al final pues conseguimos comunicarnos, ¿no? En una primera Claro, os instancia. preguntaba por ese abrazo por eso, porque a veces cuando no te puedes comunicar con el idioma, una mirada, un gesto, sí. gesto, a lo mejor coger una mano, no sé si eso lo habéis utilizado, lo has utilizado tú, Esther. Pues sí, en alguna ocasión sí, llega y quieren decirte algo y se ven un poco agobiados y te dan la mano. Sí, en diferentes ocasiones sí. Bueno, este es solamente uno de los aspectos en los que trabajáis como voluntarios. Me hablabas antes, Esther, que has estado también en todo esto que ha ocurrido en estos últimos meses en España, en la región de Murcia también, que ha sido la vacunación masiva. No sé si ahí has estado como sanitaria o como voluntaria de Cruz Roja o como ambas cosas. En principio ahí he estado solo como voluntaria de Cruz Roja, echando un poquito una mano por si pasaba algo, alguien se mareaba o alguna cosilla. Y ha sido un orgullo ver cómo llegabas al pabellón que te había tocado o al estadio que te había tocado y siempre estaba vuestra estampa, siempre había un compañero vuestro o vosotros mismos que estabais Sí, siempre allí. intentábamos estar ahí un poco para lo que se nos necesitara. ¿Qué os habéis encontrado en esta campaña de vacunación tan gigantesca que se ha tenido que hacer? Pues al principio fue un poco avalancha. Al principio todo el mundo se quería vacunar, llegaban sin cita, todo el mundo, venga, a vacunarse todo el mundo. Y sí que pensábamos que no iba a ir tanta gente como al final ha ido, por Sobre el todo miedo al principio de... las personas mayores, ¿no? Que me imagino que claro, al ser, digamos, esa población más vulnerable y les tocó los primeros, pero también son gente que tiene más miedo a veces, Y más miedo y más conciencia muchas veces de lo que es la seguridad y el bienestar para los demás, ¿no? No se cuestionan a lo mejor tanto es buena o es mala la vacuna. Hay que vacunarse, es bien para todos, tenemos que vacunarnos, ¿no? Que ese es el mensaje que también transmitíamos nosotros. En las colas de las vacunaciones masivas hemos estado dando información sobre los diferentes tipos de vacunas que hay, porque nos preguntan, el desconocimiento, ¿no? Da mucho miedo, ¿no? Los posibles efectos adversos que pueden encontrarse después, todas esas informaciones que nos daban en televisión las dábamos en esas colas, tranquilizábamos a la gente, hacíamos un aspecto bastante psicosocial, psicológico en el acceso a las vacunaciones. Y luego la parte ya más sanitaria podría decirse pues algún síncope, algún mareo, pero nada relevante realmente, simplemente pues el susto de la aguja, ¿no? Como aquel que dice, ¿no? Sí. Y... Hay una cosa que pasa con la Cruz Roja que es probablemente, yo creo que junto con 2 o 3 más, uno de los signos, de los símbolos más reconocibles internacionalmente. Y eso hace que mucha gente se dirija a vosotros cuando os ve por la calle, cuando se encuentra en un evento masivo, cuando les ha pasado algo, tienen algún problema, incluso antes a lo mejor que otras personas que puedan estar allí. No sé si eso lo notáis. Sí, lo notamos. A ver, tenemos que tener en cuenta que Cruz Roja es una de las marcas registradas a nivel mundial más reconocidas en cualquier parte del mundo. Cualquier persona que haga una Cruz Roja lo va a asociar a algo sanitario y ayuda humanitaria. Da igual a qué nivel o a qué estrato sea, ¿no? Pero lo va a asociar. Tenemos presencia en casi todos los países del mundo y es el mayor movimiento voluntario que existe en el mundo, eso sí que es cierto, ¿no? Claro. Entonces, quieras o no, pues pueden existir otras entidades que también colaboran, ayudan a hacer una labor fantástica, pero en cuanto a la imagen y la presencia que tiene, desde el año 1863 tenemos un poco de experiencia y trayectoria. Por cierto, me contó Yayo Delgado en el episodio que dedicamos a la propia Estrella de Levante y a sus acciones solidarias, todo esto que habían hecho con los camiones durante los meses de la pandemia, los meses más duros, este salvamento de frutas que le llamamos en su momento, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, porque a ver, tú lo conoces, sí, ¿no? Sí, eso lo hemos vivido aquí en la región y en la zona de la Vega Media, ¿no? De Molina de Segura y demás. Llega un momento que te falta pues logística porque la gente en sus confinamientos, claro, no podíamos salir, estamos en un estado de alarma, ¿no? Entonces era la administración y nosotros como afines a la administración para poder suplir y ayudar a la gente. ¿Qué sucede? Mucha mercancía bloqueada, mercancía que se iba a echar a perder, mercancía que hacía falta para el usuario final, que no podía salir a comprarlo, y gracias a Estrella Levante, por ejemplo, pues se puso la logística de los camiones refrigerados, los vehículos para poder transportar todo ese material, inclusive hasta el punto de ponernos cámaras frigoríficas en las asambleas de Cruz Roja para cuando recibíamos las donaciones de producto fresco, poderlas conservar y hacer el reparto. Entonces, pasó algo con un cargamento de plátanos que se iban a echar a perder,
nos contaba, Sí. y que de repente aparecieron por allí los camiones, se empezó a mover por todos sitios. Eso fue in extremis, creo que fue, si no mal recuerdo, en Alicante, el puerto de Alicante, había un cargamento de plátanos y claro, empezaron a sonar teléfonos y bueno, y al final pues esto es una red solidaria, ¿no? Tiras de un contacto, de otro y bueno, tuvimos la suerte de que salió bien, no se quedó ahí paralizado el cargamento y se pudo traer para acá la fruta. Y con el agua del ratito después de la vacunación también nos han ayudado, ¿no? Creo. Sí, sobre todo porque en Condomina en verano hacía muchísimo calor y siempre teníamos ahí el apoyo de Estrella de Levante con el agua, para darle a todas las personas que venían a vacunarse como para nosotros. Ujú. Y la verdad que venía muy bien. Bueno, hemos hablado de inmigración, de esas pateras, de Afganistán, del periodo de vacunación en el que todavía estamos inmersos y en el que sé que todavía colaboráis. ¿En qué más cosas habéis trabajado con el emblema de Cruz Roja en el pecho? Bueno, es que esto puede ser que sea lo más representativo porque es lo que más se ve en televisión, pero Cruz Roja trabaja día a día, trabaja con planes de empleo para inclusión de personas en extrema vulnerabilidad o con difícil acceso al mundo laboral, dándoles una formación, unos itinerarios y finalmente tratando de buscarles un empleo. También trabajamos, la entidad trabaja en docencia y en formación para población en general, en ámbito de primeros auxilios y de otros tipos de ¿Tú cursos. como docente, por ejemplo, has participado en esas tareas? Sí, como docente participo en esas tareas como voluntario en Cruz Roja. ¿Y qué hacéis? Pues cursos de primeros auxilios a población general, a los propios voluntarios, que hay que formarlos y prepararlos, que es una cosa que tiene muy buena Cruz Roja, que tiene una formación bastante potente, Ajá. tanto para sus voluntarios como para población en general. Curso de primeros auxilios, del uso del desfibrilador, con el tema de las ambulancias también. Estoy tirando para la parte sanitaria, ¿no? También trabajamos con la parte social y con la parte psicosocial, ¿no? No podemos saber, no se puede cuantificar cuántas vidas puede haber salvado que Cruz Roja haya dado cursos de RCP, por ejemplo, Luis Carlos. Pensemos que esto es como una tela de araña, ¿no? Si una persona en su entorno, en su día a día, tropieza con 50 personas y esa persona ha recibido un curso de primeros auxilios, esas 50 personas, si tienen un percance, tienen la posibilidad de supervivencia. Si eso lo extrapolamos a una clase, pongamos, de 15 o 20 personas, solo hay que multiplicar. Y si multiplicamos esos cursos al raíz del año, o sea, es una barbaridad, cerca de 700, 800 cursos en la región, llevamos dados en lo que llamamos de año. Entonces, tengo muchos amigos ligados al mundo de las Sí. emergencias, de la protección civil, por mi profesión de periodista, que me dicen que la RCP y todo este tema de los primeros auxilios se tendría que enseñar en los colegios sí o sí. es una de las campañas que está haciendo Cruz Roja, el estar entrando ya en colegios con charlas de sensibilización y poco a poco así conseguimos que tome forma y fuerza, porque realmente con una detección precoz, una llamada rápida al 112, alertando, ¿no? de esa urgencia o esa emergencia y el saber qué hacer, identificar 4 signos, salvaríamos muchas vidas. Esther, aparte de pateras, aparte de vacunación, ¿en qué más cosas has colaborado con el emblema de Cruz Roja? Pues también el año pasado con el tema de la pandemia, sí que así pues sin preverlo, estuve colaborando en el tema de reparto de alimentos, de atender llamadas para gente que necesitaba algún tipo de ayuda o que simplemente quería hablar, quería un poco desahogarse y contarte cómo estaba, lo que le estaba pasando. El año Hemos pasado llamado mucho. a este episodio dedicado a la Cruz Roja, no sé si os gusta el título, Refugio y Escucha, porque Sí. creo que son dos cosas que vosotros hacéis, ¿no? Que hace la Cruz Roja. Y el tema de la escucha me interesa mucho porque a veces cuando hablamos de labor solidaria siempre pensamos en gente que viene de fuera y hay mucha gente que está aquí ya que necesita esa pequeña cosita, que es que le cojan un teléfono o poder acudir a un sitio donde les escuchen, ¿verdad? Sí, porque siempre hay mucha gente que a lo mejor está sola en casa y sobre todo con el tema del confinamiento no podían salir y necesitaban, aunque fueran 5 minutos, que tú les escucharas, que te contaran, pues, aunque no te contara, no sé, pues mira que voy ahora a ponerme a hacer la comida, qué tal, no sé, aunque fueran tonterías, pero que lo escucharas. Ha salido estos días una estadística sobre la cantidad de personas mayores en España que sí dice sentirse sola Sí. y triste. Supongo que una gran parte de las llamadas eran de personas mayores o no. Había de todo, tenía llamadas de familia, llamadas de personas mayores, había en general un poquito de todo, un poquito de todo. Llaman a un teléfono de Cruz Roja Sí. y al otro lado estás tú.
Sí, Y mucha más gente, me refiero, que sí. no estás tú cogiendo el teléfono de todo el mundo, quiero decir, que al otro lado estás tú. Y en ese momento tú tienes una especie de guión de qué les vas a decir, simplemente escuchas. Cuéntanos un poco cómo se hace. No, simplemente escuchar y en función de lo que ellos te vayan demandando, pues sí que había veces que los derivábamos con un psicólogo. Tenemos en Cruz Roja hay psicólogos siempre disponibles para cualquier necesidad que haya. Y si no, simplemente pues a lo mejor te pedían que si les podías facilitar algún tipo de alimento, tenían niños pequeños, se habían quedado sin trabajo, necesitaban un poco de ayuda en ese sentido. Y entonces pues intentas derivarlo a la persona que les puede ayudar. Y si no, pues nosotros mismos también había veces que cuando terminábamos esas tareas de atención telefónica, sí que nos poníamos con el reparto de alimentos. Entonces todas esas personas pues íbamos, les llevábamos todo lo que podíamos para que estuvieran lo mejor atendidos posible. Cuéntanos algún caso concreto que realmente te llamó la atención, que recuerdas me imagino que de esos meses más duros, sobre todo del confinamiento en el que estábamos todos metidos en casa y no podíamos salir, mucha gente se había quedado sin trabajo, estaba en un ERTE, estaba en una situación de mucha vulnerabilidad. Cuéntanos algún caso que te acuerdes. Pues casos había muchos, porque muchísima gente necesitaba ayuda y sobre todo la gente mayor, los que estaban solos, que íbamos, hablábamos lo justo y siempre con un montón de distancia porque tampoco te podías acercar. Y solo con ese momentico de salir, asomarse a la puerta, venga, que te hemos traído los alimentos, tal, ya con eso ya ellos se animaban, pero sí que de muchos pues salía y decían, salía que te daban muchas veces hasta ganas de llorar, de cómo veía a la gente, de las situaciones. La soledad se curaba durante esos segundicos nada más que estabas con Sí, esa era persona solo en la ese puerta de su momento, casa. claro, y te decían, ¿y cuándo vas a volver? Y a ver si viene otro día. Pero bueno, intentábamos hacer todo lo que podíamos por ello. ¿No has tenido alguna vez la sensación de que lo que estabas haciendo no era suficiente? Pues a veces sí, a veces te quedaba la cosa de decir, jolín, es que no puedo volver todas las semanas porque no me da para más. Hay muchas familias, hay muchas personas. Y siempre te quedaba esa cosa de decir, jolín, podría haber intentado hacer más, pero no se podía. Dicen que la soledad y la pobreza y la mayoría de males del mundo son inabarcables y cuando intentas sujetarlos se te escapan por todos sitios, ¿no? Me imagino que a ti también te habrá pasado esa sensación de y podría haber hecho... Podríamos haber hecho un poco más, pero claro, hay veces que materialmente es imposible. Tú puedes poner toda tu voluntad, tu buena fe, pero llegamos hasta donde llegamos. Los recursos no son ilimitados. Era mucha gente la que necesitaba ayuda, como comentaba Esther. Pero entonces antes un caso muy peculiar. Por ejemplo, nosotros tuvimos uno de un señor que invirtió todos sus ahorros para abrir un bar, no sé si recuerdo, en Mazarrón, en Águilas, en época de verano. El señor era de aquí de Murcia. Vino la pandemia Justo antes de... y se quedó sin nada, a cero. O sea, cogió el local, reformó el local, invirtió todo lo que era cocinas nuevas y demás, esperando una expectativa de trabajo y al final tuvimos en marzo llega el coronavirus, en febrero o marzo empezamos a verlo. Exacto. Y de repente se cae ese toda señor, su vida entera. Exacto, padre de familia, 2 hijos, ningún recurso económico y ahí fue bastante duro, ¿no? Porque ¿cómo le ayudasteis? ¿Qué hicisteis? Lo primero escucharle. Escuchar, porque claro, cuando una persona necesita ayuda toca todas las puertas posibles, ¿no? Como decía Esther, pues detectas esas necesidades, esas vulnerabilidades. Nos llegó el caso, ¿qué necesitas? Por lo pronto no tengo nada en la nevera. ¿Cómo que no tienes nada en la nevera? No tengo nada de nada. El llevar ese lote de alimentos. ¿Qué necesitas ahora? Pues ahora necesito kit de higiene, necesito hablar, llorar, ¿no? Y esa atención, ¿no? O sea, ¿Tuvisteis que hacerlo por teléfono o pudisteis ir a su casa? No, fuimos presencialmente, teníamos un equipo de reparto, de logística bastante bien, bastante potente, con muchos voluntarios, con una formación muy alta en el sentido de que era una enfermedad nueva, no sabíamos cómo actuaba y el protocolo y el procedimiento era muy estricto, ¿no? De llamar por teléfono antes a la persona, de tocar el timbre, dejar sus necesidades que teníamos que cubrir en la puerta, retirarnos al menos 2 o 3 metros, que recogiese,
intercambiar esas palabras, que era ese momento, ¿no?, de cruce de miradas, como decía Esther, Eso que tú decías antes, ¿verdad? Ujú. Ese momento que a lo mejor son unos segundos, pero esa persona está sintiendo un gran alivio porque ya no está solo, ¿no? Exacto, ¿no? Y el no poder acercarte, ¿no?, y dar ese abrazo a lo mejor, o estar más cercano, ¿no?, que parecía que era muy, muy distante, muy frío, ¿no?, ese momento, ¿no? Y el marcharte y volver a recibir esa llamada, y entonces al final pues nos metíamos en un bucle que era un poco complicado también para nosotros en ese sentido, porque arrastrábamos muchas historias de muchas personas a nuestras espaldas, ¿no? Y gente decía, sois privilegiados, podéis salir. Bueno, pero salimos para alimentos, medicación hospitalaria. El Servicio Murciano de Salud confió solo en Cruz Roja en el reparto de medicación hospitalaria. Teníamos un equipo específico para recoger esas medicaciones y repartirlas a domicilio. Entonces es una situación bastante dura. Menuda mochila lleváis los dos. Sí. Claro que... Pesa. Porque los periodistas que lo vivimos desde fuera y llevamos también la mochila de ver muchas cosas, pero es que vosotros no solo las veis, sino que es que además estáis participando en ellas y no sé si Luis Carlos te debería preguntar por cómo está ahora esta persona, a lo mejor no es mejor no decirlo o no lo sé, pero yo creo que le habréis ayudado, ¿no? Aunque sea un poquito. Estuvimos haciéndole el acompañamiento porque realmente... Nos gusta decir que acompañamos más que ayudamos, ¿no? Porque realmente le estamos haciendo un acompañamiento, surtiendo ciertas herramientas, y he de decir que sí que ha mejorado esa persona su momento, ¿no? O sea, de lo mal que lo pasó ahora, y están bastante mejor esa familia. Ha hablado él y has hablado tú, los dos habéis coincidido en las ganas de llorar. Me ha llamado mucho la atención. Y no quiero tampoco incidir mucho en esto ni entrar demasiado, pero ¿qué pasa? Que a veces no lo puedes evitar. Esa colisión con tu vida, que es una vida buena y afortunadamente tienes todo lo que tienes que tener, y además estás dando un poquito, y esa colisión contra un mundo que es totalmente diferente al tuyo. Es que a veces era la sensación de impotencia, es decir, es que yo quiero hacer más, pero no puedo. Era esa sensación. ¿A ti también te ha pasado? Sí, esas sensaciones yo creo que es común, ¿no? Que llegas y hay veces que no entendemos el por qué no llegamos a más, ¿no? Y claro, si pongamos que son 10 a quien tenemos que llegar, si volcamos solo sobre uno, los otros 9, ¿qué pasa, no? Hay que ser equitativos, aunque sea duro, ¿no? En ese sentido, ¿no? En función de las necesidades que tenga. Claro, por eso hay que insistir y por eso estáis aquí, porque tenemos que seguir diciéndole a la gente que entidades como vosotros, como la Cruz Roja, como otras muchas organizaciones no gubernamentales de ayuda, necesitan ayuda, necesitan primero que los poderes públicos inviertan en ellos, que ayuden con los presupuestos, pero también sobre todo que la gente se vuelque cuando hacéis campañas, cuando hay que colaborar en recogidas de alimentos. Sí. No sé si queréis ahora mismo que tenéis la ocasión de lanzarle un mensaje a la gente que se está viendo, que se está escuchando. Bueno, que al final la sociedad somos todos y le puede tocar a cualquiera, y a nuestro vecino o a cualquier familiar nuestro. Entonces, con un granito de arena no hace falta que demos una gran ayuda. Si un poquito de uno, un poquito de otro, al final sumamos mucho, ¿no? Cruz Roja tiene socios que hacen donaciones en especie, donaciones económicas. Hay muchos voluntarios que económicamente no pueden colaborar, pero colaboran con su experiencia y con su tiempo libre. Entonces el llamamiento es que o bien si pueden colaborar de una manera o de otra, ¿no? O bien con su tiempo libre ayudando a los demás, porque siempre conocemos a alguien que necesita ayuda a través de una entidad como Cruz Roja, que tiene bastante experiencia, o si ya tienen un poder económico y tienen capacidad económica mediante donaciones o haciéndose socio. Esther, siguiendo con lo que él está diciendo, ¿cómo animarías tú a la gente a que colaborara con Pues nada, que todo el que pueda, por poco que sea, sí que aporte su granito de arena. Como ha dicho Luis Carlos, bien sea pues ofreciendo su experiencia en alguno de los departamentos de Cruz Roja o colaborando como pueda. Esther, Cualquier Carlos, ayuda es bien recibida. Muchísimas gracias a los dos por estar en Conversaciones Solidarias en este episodio 5 que hemos dedicado a la Cruz Roja. Nos vemos por ahí. Espero que no sea ninguna catástrofe, no sea ninguna situación, y que un día, como se suele decir, la Cruz Roja no haga falta para nada, y que solamente nos veamos por la calle, nos saludemos y sepamos que habéis hecho un enorme trabajo todos estos años. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Lo dejamos aquí. Hasta aquí, Conversaciones Solidarias desde Estrella de Levante.